Bueno, muchachos, estamos aquí nuevamente junto a Hugo, con Nico y vamos con el tercero y al parecer partimos pensando que es el último. ¿Ah? Esto es como cuando hacéis la tesis y dice, cuando guardáis el documento y decís final uno o el trabajo que teníais. Ya, ahora sí, final 2, versión definitiva 3 y así empezáis. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y tú, Seba? Todo bien. Bien, la verdad. Gracias a Dios. Qué bueno. En casita, después de la clase a las 6, estamos aquí ya con una clase tempranito en el box. Buah. Qué Y está bueno. buena, está aprendidísima. He A visto que las se está llenando, 6. ¿no? Sí, 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 de 6 a 7. La gente llega 10 minutitos antes. Están remotivados. Bueno. Sí, han dado súper. Nico, ¿cómo andáis? Bien, bien igual. Aquí ya al mediodía. Todo tranquilo. Qué bueno. Sí. Bueno, estamos en una serie que este es el tercer capítulo, es sobre estrés y específicamente la ansiedad. Hemos ido llegando al tema, hicimos una gran intro hablando de cómo tu cuerpo maneja el estrés. Después vimos ya la ansiedad, algunas definiciones, siempre una aplicación a lo cotidiano y también al deporte. Y hoy queremos ver herramientas para manejar este estado de ansiedad que hoy por hoy es un temita. Eso lo hablamos en el capítulo 2. Es algo que se maneja en el vocabulario. Se habla de tengo ansiedad, estoy ansioso, o le decía al otro, oye, te noto ansioso. Es algo que hasta quizás todos los días lo escuchamos por ahí. Entonces, para partir, queremos poner esto en un contexto. Está el capítulo a su disposición si quieren profundizar en él, pero igual nos parece importante repasar este concepto de los estados en los cuales nos estamos moviendo en general. Entonces ahí le paso la palabra al Nico. Puse una fotito que él mismo nos compartió hace un tiempo. Así es. Esto es parte de una teoría de cómo se entiende y cómo se aborda el sistema nervioso. Se llama la teoría polivagal también. De hecho, el que la propone, doctor Porges, todavía está vivo, así que si quieren escuchar algo así muy en profundidad o con mucha claridad igual respecto del tema. Hay videos en YouTube, me imagino que hay algunos con subtítulos también. Doctor Y tiene Porges. libritos también, pues. Obviamente tiene unos libros Libros y que tesis. de la teoría polivagal tiene unos principales ahí. Hay uno muy bueno, recomendación ahí al tiro del libro, El poder sanador del nervio vago. Lo escribe uno de sus estudiantes y es en español, así que lo pueden conseguir igual. Ahí está el nombre. Stephen Sí, Porges. exacto, Stephen Porges. Entonces, la teoría es que está el nervio vago que tiene una cadena que es la vagal, o sea, perdón, la ventral y la dorsal. Entonces tiene dos partes el nervio vago. Es el mismo nervio, pero se bifurca y se divide en esas dos, el dorsal vagal y el ventral. Y por otro lado se tiene la cadena simpática, que es la cadena espinal, o sea, que salen los nervios desde la columna. En cambio, el nervio vago nace de los cráneos, de los pares craneales, que son nervios que están, como dice su nombre, dentro del cráneo. Entonces sale desde ahí y recorre el cuerpo por enfrente, la rama vagal, y por detrás. Y inerva gran cantidad eh, de órganos, el corazón, pulmones, los intestinos. Tiene un montón de órganos que están inervados por él. El asunto es que ahora hablando ya respecto de los estados, hay un estado donde yo me siento a salvo. Aquí dice safety arriba en la foto.
Y esa es la activación vagal ventral. También se le conoce Acá. como la participación social en estos libros que están en español. Entonces ahí yo me siento bien y conectado conmigo mismo y también con los demás. Aquí también dice que me siento conectado con la naturaleza. Y respecto las emociones o los estados que incluye esto, por ejemplo, está el juego. ¿Sí? Si yo me siento conectado con otro y conmigo mismo, voy a poder jugar y sentirme a salvo haciéndolo. Entonces aquí en la foto aparece la persona de espalda tomando sol, flotando ahí en un flotador en el mar. Después nos vamos a ir al otro extremo, lo rojo, la activación dorsal del nervio vago. Esta parte se activa cuando yo me siento sobrepasado por una situación. Es el método de apagado que se tiene, ¿sí? De supervivencia. Todo esto nos ayuda a sobrevivir en el entorno donde nos desenvolvemos. Y en este caso, si yo me siento ya sobrepasado, me voy a disociar. Hemos hablado mucho del freeze, que significa como congelarme, quedarme congelado cuando me asusto. Y aquí también sale shutdown, que es un apagado completo. Y hay un tifón que se está llevando a la personita hacia abajo, está en activación dorsal. Y después la activación simpática es cuando yo percibo peligro. ¿Sí? Entonces ahí tengo diferentes niveles, desde preocupación, miedo, después tengo ansiedad, irritación, rabia y rage es como ya una rabia igual quizás más fuerte Como aún, ira. como una ira, exacto. Sí. Entonces esos son los sentimientos, las emociones que se conectan con la activación simpática, y esto es a lo que nosotros le llamamos estrés. Tenemos ahí dos opciones, fight y flight. Y ese es un poco el resumen de la teoría polivagal, como para tener la base sobre la cual conversar. Básicamente, igual como se ve en la superficie del agua en la foto, desde el vago dorsal, que también es un estado máximo de estrés porque yo me siento que mi vida está en peligro, o sea que ya no es solamente un peligro, sino que es riesgo vital. Eh, Tengo posibilidad, como sale el monito, de devolverme al estado de sentirme a salvo, a la activación vagal ventral, y de eso queremos hablar hoy día. ¿Cuáles son las estrategias más sencillas y a las que yo tengo acceso como a poder pasar desde sentirme en peligro vital o sentirme en peligro a sentirme seguro y a ser capaz de participar socialmente? Sí. Gracias, Nico, por el resumen. Muy bueno. Cabe destacar ahí, el Hugo quizás nos puede dar una pequeña reseña al respecto, que la ansiedad, aquí igual la ponen con otras emociones, eh, y también como complemento se puede decir que es una función también del cuerpo. ¿Qué tenéis para Sí. decirnos ahí, Al- Hugo? No, solo como repetir, creo, lo que hemos conversado también en los podcasts anteriores de ver la ansiedad como una función de todo nuestro sistema para prepararnos para ese escenario, ¿no es cierto?, que nosotros estamos pensando constantemente, porque al final estamos siempre en esa de pensar, de prevenir lo que viene. La Entonces nos predicción. preparamos, Sí. ¿sí? Nos preparamos para un evento futuro. Puede ser que el peligro no sea tan real, ¿no es cierto? Quizá el oso o el shark, el, 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 Tiburón. el tiburón que estáis ahí viendo, quizás no sea tan real como lo estás imaginando tú, po. Como la perspectiva que tú tienes puede ser que sea un tiburón de costa, ¿cachai? Algo pequeño. Entonces, esa diferencia entre esas dos suposiciones, en vez del tiburón, no sé, el tiburón blanco versus un tiburón de costa, esa diferencia entre esos dos escenarios hace como un error somático que podríamos tener cada uno de nosotros y eso produce que tengamos ansiedad, que lleguemos a estos estados más, como más simpáticos, yo diría que ya pasando como casi un freeze, porque la ansiedad igual te puede preparar para una pelea, entonces no verla como algo malo.
Pero el problema es cuando esta se pelea, podemos quedar como en un estado de freeze. No sé, ahí, chicos, ¿qué piensan ustedes? Claro, el Nico también nos decía recién que estas son funciones y que realmente el punto clave acá no es como cuestionar tanto de por qué siento lo que siento, sino que es como quizás la traducción que le estoy dando, por un lado, a esa predicción, a eso posible. Si me doy cuenta, oye, estoy funcionando solo en la predicción, no estoy viviendo en el presente, sino que me estoy yendo a vivir al futuro, al posible futuro, o me estoy quedando a vivir en el pasado, me estoy yendo y no estoy en el presente, eso es una, para mí. Y lo otro de que de estos tres estados, grandes estados que nos propone Porges, el cual es ideal para irse a vivir, precisamente es este. ¿Por qué? Porque él también nos habla en esta teoría, y precisamente en el libro que nos nombraba Nico, habla de que una de las funciones más básicas del ser humano que logra para sobrevivir es la sociabilización, y también a través de estos pares craneanos que funcionan de manera adecuada, que vendrían a ser como instrumentos para percibir lo que nos rodea. Básicamente los sentidos están asociados con todo esto, los sentidos que normalmente nos enseñan en la escuela. Tú lo que identificas con esos sentidos es algo que puedes comer y que no te va a matar. Es como que lo podéis llevar a lo más básico, y una de las simplificaciones más básicas es eso, es supervivencia. Oye, yo veo que eso es un fruto que puedo comer, porque antes, imagínate, vos estabais recolectando y teníais que diferenciar entre los venenosos, entre los, ¿cachai? Entonces, esa es otra función que también eh, vendría a ser como una de las más básicas, y que precisamente es cuando estoy en este lugar, estoy con la posibilidad de tomar decisiones, estoy en el presente, entonces ese es como el lugar en donde nos convendría estar la mayor parte del tiempo. ¿Qué piensan de eso ustedes, chiquillos? Concuerdo con lo que nos dice. Y, y claro, es súper profundo, lo conversamos incluso previamente, porque es algo a nivel genético. Eh, Obviamente que hay gente que lamentablemente por falta de ese mismo soporte como comunidades o entre nosotros, llega a extremos como suicidarse, por ejemplo, que es una realidad igual que al parecer también ha sido aumentada por estas situaciones que hemos vivido este último año. Esa es una situación de sentirme sobrepasado, o sea que estoy con una activación dorsal del nervio vago, y no puedo salir de ahí, estoy en el tifón, pero incluso este monito que sale acá, el cuerpo en sí, estando en el tifón, se apaga porque quiere sobrevivir. O sea que, como bien dicen ustedes dos, en sí, la maquinaria que tenemos en nuestro cuerpo en sí, que es un sirviente extremadamente fiel con nosotros, y una ayuda gigante para nuestra experiencia, quiere sobrevivir. Siempre quiere sobrevivir, y de hecho quiere sobrevivir y sobrepasar esta propia existencia que tengo yo, quiere sobrepasarla y pasar incluso a otra generación. Entonces también hay toda una teoría ahí con respecto de que es algo genético y es un instinto que ni siquiera es pensado. Y como bien decías tú, Seba, nosotros nos pensamos animales muy capaces de sobrevivir solos, y se ve o se pensaría que es posible porque ahora eh, individuos tienen un auto y tienen una lavadora y tienen un computador y un celular y esto otro, pero la realidad es que nuestra especie, la especie humana, que somos parte de el reino animal, somos muy interdependientes, pues de hecho nuestras madres nos tienen que llevar en el vientre por 9 meses y nos tienen que criar por un par de años para recién nosotros poder empezar a valernos por nosotros mismos, entre comillas, pero todo pasa dentro de una comunidad, de una sociedad.
y por eso que es tan importante vivir en el vago ventral igual, porque salirme de ahí me empieza a llevar a estos estados que son más de ansiedad y más de depresión también, que pueden llegar Claro. a un extremo muy grande. Sí, con eso creo que ya sentamos los precedentes para ver lo importante que serían algunas herramientas de llevarnos más hacia allá. Precisamente si lo tienes en mente, ya le das más sentido, que no se trata solamente de estar más tranquilo, ¿cachai? Que una vez es como que el estado antónimo de la ansiedad sería quizás la tranquilidad, pero es mucho más que eso, es todo esto que hemos ido desarrollando a través de los otros podcasts también y que ahora dejamos ahí como base para lo que hablamos. Y sabéis que habíamos tomado un acuerdo en la reunión de pauta de partir hablando sobre la respiración, pero sabéis que quisiera que partiéramos por otra cosa, con un ejercicio que es el ejercicio básico, que te propone otro autor que es seguidor, entre comillas, o colega en realidad de Stephen Porges, que es el autor de El poder sanador del nervio vago, y él le llama el ejercicio básico, y que precisamente ese ejercicio lo que busca es que el nervio vago ventral se active, porque él te dice, si el nervio vago está activo, va a poder de alguna manera controlar las otras dos funciones que sería el vago dorsal y la cadena simpática. Entonces tú al activar ese, vuelve a un estado de socialización. Y también ese estado tiene otra característica que es la que nosotros por mucho tiempo también le entregamos al parasimpático, que es la digestión, el descanso, la sanación, esa recuperación que tiene el cuerpo. No te imagines necesariamente que sanidad tiene que ver con algo muy místico, a pesar de que sin duda está relacionado, pero también es que una cicatrice bien, Sí, sí. que se sane un resfriado. Eso es un sistema nervioso autónomo sano que está haciendo su pega a través del sistema inmune, por ejemplo. Entonces, ¿quién de los dos me explica el ejercicio básico? Lo han hecho ustedes, pues. Yo sé que el Hugo lo ha practicado, no sé si todavía es parte de tu rutina. Eh, Yo no lo quizás, tengo ahora como en mi rutina, sí, pero lo hago, no sé, no de forma regular. ¿qué experiencia has tenido con el ejercicio? Después le damos al Nico ahí para que nos explique. Tenemos un video que yo creo que podemos desbloquear. Lo tenemos ahí en la Mighty Network, de hecho, a disposición, en donde se explica como más en detalle. Pero ahora me gustaría igual saber su experiencia y después, Nico, nos contáis de qué se trata, Vale. porfa. Yo al menos siento un poco de, como un poco más relajado. De hecho, al final del ejercicio, por lo general, hay dos bostezos. Sí que estamos hablando del mismo ejercicio. Sí, sí, El que es con exacto. las manos aquí atrás, ¿no? Es el mismo, sí. Vale. Entonces, cada uno de los lados es un bostezo. Es como una sensación de relajación. Por lo general la siento en los trapecios, que es por lo general la zona en la cual estoy así. Y esa sensación corporal al menos tengo en ese momento, Buenísimo, cuando lo realizo. genial. Nico, ¿cómo es el ejercicio? Sí, es súper apasionante para mí igual ver cómo todo está interconectado, porque pasa a veces que, no sé, nosotros estamos en el área del deporte, o sea que el físico es como muy relevante, pero hay otras áreas del desarrollo humano y de la filosofía y creencias donde, por ejemplo, se enfocan solamente en el espíritu o algunos en las emociones. La cosa es que todo esto es un conjunto de cosas. Si yo afecto el cuerpo, de alguna u otra manera voy a estar afectando las emociones, de alguna u otra manera puede estar afectando incluso lo espiritual y pasa así hacia todos lados porque somos eh, una unidad y no partes. Creo que entender eso más y más es súper importante para poder después
tomar las herramientas y entender que realmente está afectando a un nivel que incluso ni siquiera se puede llegar a comprender. Por ejemplo, este mismo ejercicio del nervio vago. Tú decís, pero ¿cómo un ejercicio así me va a calmar? Porque el ejercicio en sí es o me va a activar o va a activar mi nervio vago ventral, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, de socializar más, de recuperarme, de sentirme eh, en calma. Me afecta a nivel de la respiración, a nivel de las pulsaciones, de la presión arterial, incluso de la temperatura. Tiene toda una acción a nivel fisiológico y en sí el ejercicio es solamente mover mis ojos manteniendo la cabeza fija. Se aprende estando acostado de espalda, se cruzan los dedos y se dejan las articulaciones entre la falange aquí de los dedos en contacto, ¿sí? Entonces como una línea entre la unión de la segunda y la tercera falange, si no me equivoco, ahí se va, ¿sí? Sí. Entonces ahí, cruzo las manos así, esa misma línea que formé de hueso, que es un poquito más elevada que el resto del dedo, va en contacto justo con la línea media por detrás de mi cabeza, en el hueso occipital ahí atrás. Entonces estoy acostado, preferiblemente sin almohada igual, entonces mi cuello está más neutro todavía. Y sin mover la cabeza, hago el esfuerzo de mirar lo más lejos. En este caso empecé hacia la derecha, hacia un lado, y ampliar mi espectro de visión. Esa también es una característica súper interesante de cuando uno está estresado, porque la visión, no solamente de lo que veo, sino de lo que estoy prestando atención, está reducida a esa situación en específico y todo el resto del mundo desaparece. Así que por ese lado ya vemos como una pequeña conexión. Entonces, literalmente estoy ampliando mi visión. Voy a esperar un bostezo, una deglución, o sea, tragar saliva, o un suspiro, manteniendo la vista hacia ese lado. Y cuando alguna de esas tres cosas pasa, voy a volver al centro, mirando hacia el techo, y voy a repetir lo mismo hacia el lado contrario. Entonces igual, espero el bostezo, la deglución o el suspiro. Y bueno, ahí va el resto de la teoría, porque al parecer, como el nervio vago está saliendo desde el cráneo, tiene mucha relación con los nervios faciales. Por ende, cosas que yo hago, por ejemplo, con mis ojos o cuando yo degluto o bostezo, hay un movimiento en la garganta muscular de tejido en sí que afecta que las conexiones en cierto sentido, por simplificarlo, se desbloqueen y yo pueda realmente llegar a activar ese nervio. Pero es tan literal, el ejercicio igual es muy literal porque básicamente lo que estoy haciendo igual en un grado es ampliar mi visión. Si yo tomo perspectiva de una situación, probablemente la veo con menos estrés porque no estoy yo tan involucrado con la situación, ¿sí? No es parte de quién soy, no sé, esta pelea o esta discusión que tuvo con mi jefe. Yo soy un trabajador, sí, pero eso no es últimamente quién soy. Es parte de lo que soy, pero si yo estoy 100% relacionado en que soy este trabajador en específico en esta área y tengo que sí o sí subsistir en este ambiente, claro, mi visión está mucho más reducida, mi perspectiva en general de las cosas de mí mismo es reducida y me va a servir este ejercicio literalmente a ampliar la visión y a desbloquear estos ciertos bloqueos. La teoría es que entre el cráneo y la primera vértebra existen algunos bloqueos que con este ejercicio igual se permiten desbloquearla y justo por ahí baja el nervio vago al resto del cuerpo. Claro, sí, ahí hay una coincidencia en donde emergen nervios pares craneanos y justamente varios de ellos nacen del bulbo raquídeo, que es justamente donde sale este nervio vago que viene a ser más del 80% de este sistema nervioso autónomo. Es una importancia así, pero
brutal, recordando que el sistema nervioso autónomo a grandes rasgos el que nos mantiene con vida, ¿sí? Porque está encargado de ver que estemos en homeostasis con el ambiente, con el medio interno y el externo, etc. Interesante el punto de vista que le diste, no lo había pensado así, y en realidad cuando hablamos del deporte y vemos un deportista que está en un estado de play o de flow, entre medio de eso, tú tienes una característica de que tienen una amplia visión del campo. Tú veías a un loco como el Mago Valdivia, que el loco está jugando, está riéndose, está todo el rato ahí, ¿cachai? Y el loco mete un pase que nadie más vio. ¿Por qué? Porque el tipo no estaba viendo el foco que quizás vemos en un jugador que es más limitado, que también lo ves que está más duro, que está más tenso, porque su juego es ese, po. Su juego es más monofocal, que va donde está la pelota, está su visión y se olvida de lo demás y también cumple una función, lógicamente. No hablo de que todos tengan que ser los creadores, pero ese es como el que alcanza también el conductor en el básquetbol, el base, el que mete ese pase, el que está en creación constante porque es el creativo. De hecho, antiguamente en el fútbol había siempre un creador en el equipo, el 10 ahí la recibía. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad también. Vamos a dejar el video entonces ahí a disposición, ya lo tenemos en la Mighty Network. Si no se han suscrito, métanse, es gratis. En realidad tenemos ahí también una gran plataforma para seguir compartiendo incluso algunos cursos que hemos hecho, así que ese sería como un corte comercial. Ahora seguimos. Tenemos la respiración, y la respiración hay varios tipos de respiración. Constantemente doy la introducción de que respirar es como cuando te dicen tienes que trotar mejor. Pareciera que no necesitamos hacer algo voluntario en algo que siempre ha sido involuntario, pero recordemos de que a lo largo de nuestros años hemos usado un calzado, hemos estado sentados mucho tiempo, entonces aprender a trotar se hace necesario. ¿Por qué? Más o menos el 60% de las lesiones de rodilla por trote son por una mala técnica. Entonces en la respiración pasa algo similar. Por temas sociales, por temas de hábitos a lo largo de los años, se va llegando a una respiración, podríamos decirle poco eficiente, y que también nos abre ese otro espectro de poder reaprender a utilizar ese instrumento que es vital. Hugo, cuéntanos un poquito tu experiencia con respecto a la respiración como un instrumento para manejar tu estado. ¿Qué nos puedes Bueno, compartir ahí al respecto? sí, mira, este viaje comenzó creo con el tema de Wim Hof. Ahí el viejo empieza como parte de su práctica la respiración, entonces ahí empezó como una curiosidad por meterme al mundo. Y como yendo bien al concreto, como de tu pregunta, para mí la respiración puede subirme hacia un estado. Puede ser que, no sé, al momento de despertar estás saliendo de un freeze, eh, de un parasimpático y necesito moverme más hacia un estado simpático y no quiero quizás meterme un café muy temprano. Ocupo alguna respiración que me pueda subir algunos niveles. Y también, por ejemplo, si estoy terminando un WOD, también no quiero quedar en ese estado de pelea, si es que llegué a un estado de pelea, durante lo que queda del día. ¿Por qué? Porque podría ser que la situación en realidad, no sé, voy a estar frente a un computador, voy a estar conversando con usted o lo que sea, no sirva mucho porque en verdad voy a estar socializando con ustedes, más en realidad no quiero pelear. ¿Cachai? Entonces, para mí esa es como mi experiencia, pues como el movimiento entre estados que me puede ayudar la respiración. Pues hacia arriba, pensando en que quiero subir un poco hacia un estado como más de pelea, o hacia abajo porque quiero estar como un poco más tranquilo, un poco más inclinado hacia el sistema parasimpático. Y ahí siempre con matices, pues puedo quedar entre medio, puedo pasarme un poco, así que esa ha sido como mi experiencia. Y también empezar de nuevo a reconstruir la respiración nasal, porque por lo general, o en realidad como durante parte importante de mi infancia fue respirador bucal, durmiendo, de hecho para dormir como que tenía que abrir la boca para quedarme dormido. Era como ese mi,
no sé, como el trigger para dormir era abrir la boca antes de dormir. Entonces, durante mucho tiempo fue así y, y eso ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, volver a reconstruir esa respiración nasal ha sido un tema, porque es difícil respirar en un WOD por la nariz, po. Si es que no estás acostumbrado, porque vaya a entrar, no sé, ahí en los gears, entras al WOD del gear, en el último gear, pues la última marcha que tienes en tu auto, po. Claro. Así que esa ha sido la experiencia, una experiencia de exploración, diría yo, de exploración y de explotación. Hay algo que nosotros hemos estado hablando hace un tiempo de la respiración nasal, desde hace varios años en realidad, serán unos 5 o algo así, en los campamentos empezamos a introducir este tema, la importancia de no irte directamente a la boca, algo que por lo general es inconsciente, que es la respiración, tú vas tomando conciencia poco a poco. Sin embargo, van dos cosas de la mano y eso el Nico también lo ha ido afinando en este tiempo, de que no necesariamente porque entre el aire por la boca, yo no puedo estarme regulando, o sea, yo también podría hacer una regulación bucal entre rondas, por ejemplo, Sí. y mi intención va a ser hacia la regulación. Sin embargo, una respiración bucal desordenada, muy agitada, también va a ser un sinónimo de que estoy yéndome más hacia un descontrol y sería ver algo así, alguien que se está ahogando. ¿Cachai? Porque es toda la intención y lo que se manifiesta, lo que nos dice, mira, como está respirando, esa persona está queriendo salir de ahí, ¿sí? Sácalo de ahí, ¿ya? Y por el otro lado, algo que un autor importante sobre esto es Brian McKenzie. Cada vez se le está dando más importancia a este tema de la respiración nasal por una serie de cosas. Una sería la función de la nariz en sí, sistema inmune, hay una serie de activaciones, hay un filtrado mecánico que también ocurre ahí. Y por el otro lado, que nos lleva más hacia el parasimpático, que sería el control. Si tú pensáis desde chico, el tema respira 10 veces, tranquilo, antes de reaccionar, ¿sí? Y de hecho, pégate una respiración profunda y prolongada la expiración y probablemente vas a sentirte un poco más tranquilo, ¿ya? Entonces eso, si tú lo haces una práctica, puedes tener un beneficio cada vez mayor porque vas a ir haciendo más consciente eso inconsciente. Socialmente, y esto también lo habla Wim Hof, el tema de esta respiración en donde botas demasiado CO2 también te genera un efecto de mayor presión arterial, por ejemplo, mayor tensión en los vasos, por la importancia del CO2 para mantenerlo en un estado más flexible, menos rígido, menos apretado. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, esa respiración bucal, más que ser potente, así como es que estás todo el tiempo respirando por la boca, sobre todo cuando estás en un tema de celular o de oficina. ¿Cachai? Entonces, ¿qué herramientas ustedes podrían dar de las que han utilizado en este tiempo que ya han considerado la respiración como algo importante? ¿Cuál recomendarían? ¿Qué ejemplos darían como para dejarla como una herramienta para manejar este estado de ansiedad? Ahí la clásica creo que es la que se recomienda siempre, o la que yo siento que tenía como mayor efecto, el tema del tape en la boca para dormir. Ese ya es como pasó tu día, eso sí, así que no es una herramienta para el momento que quizás siente ansiedad, pero por lo general creo que una buena herramienta es comenzar como a bajar las marchas, es decir, como que podéis estar quizá en una respiración bucal y podéis exhalar por la nariz y después hacer una inhalación y por la boca, como si fuera un G4 o G5 medio combinado, para ir bajando, ¿no es cierto? A terminar la respiración solo nasal, ¿no es cierto? O una respiración nasal bucal, pero con una exhalación más prolongada. Creo que esa es como una recomendación bien,
bien básica, buscar la respiración nasal en lo posible, si es que no estás haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Porque si estáis, por ejemplo, haciendo un WOD solo con respiración nasal y no estáis muy acostumbrado a todo ese CO2 que vais a estar generando, probablemente te sientas un poco atrapado en el WOD, En algún momento te eh, vas a sentir ahogado. ahogado, claro. Pero puede ir generando tolerancia, pero ya bueno, esa es otra conversación. Ujú. Pero creo que esa es buscar la respiración nasal en lo posible y ser consciente de la respiración, así como ser consciente de dónde estoy respirando. Estoy respirando por el pecho, siento mis trapecios, estoy respirando como por la zona abdominal, estoy respirando hacia adelante de mi abdomen, hacia atrás, hacia los lados. Entonces, ir buscando esas sensaciones, pero no con un ánimo de prejuicio, no con un ánimo de hoy qué mal lo estoy haciendo, sino que un ánimo de explorar, pues, siempre, Ujú. siempre esa. Yo creo que esas es como mis dos recomendaciones, ser consciente de la respiración, ojalá ocupar tape en la noche para dormir, eso igual es una exploración bien bonita, Ujú. y buscar respiración nasal en lo posible. Y prolongar la exhalación, 4, ahí están. Buenos puntos de partida, me parecen. Nico, ¿qué tienes para Sí, agregar de la respiración? igual está súper claro ahí. Lo que me gustaría agregar es, o clarificar incluso un poco más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, es que igual que el entrenamiento en sí, yo se supone que estoy practicando, mi entrenamiento es una práctica para una meta en específico. Para algunos es movernos mejor en la vida, sentirnos más libres, y para otro es una performance, o sea, poder presentarme y tener un buen resultado en una competencia. Y la respiración, como tú mismo lo dijiste, Seba, es también una práctica. La cosa es que yo puedo practicar y como decía Lugo, esas son prácticas que yo puedo agregar a mi rutina. Por ejemplo, después de mi entrenamiento podría siempre practicar un poco de respiración al final o lo que decía Hugo también, el tape en la boca en la noche, también podría considerarlo como una práctica. La competencia es cuando en esa conversación, me pasó hace un par de meses, en esa conversación con esa persona, tus sentidos percibieron un cierto peligro y pudiste sentir que te aceleraste y en ese momento ya deja de ser la práctica, sino que es, o sea, sigue siendo la práctica, pero no me voy a concentrar en tantas cosas. Lo único que quiero hacer, por lo menos lo que practico yo en esas situaciones más de la vida cotidiana, es, como bien dijo el Hugo, simplemente ser consciente de la respiración, ser consciente de que estoy tomando una respiración porque la quiero tomar y la quiero tomar de esta forma. La quiero tomar, por ejemplo, en ese caso me pasó a mí, de verdad que sentí que se me aceleró el corazón en un momento de la conversación, eh, independiente del tema, a veces nos pasa. Y ese es un trigger que ya pasó, o sea que no puedo ya prevenirlo, sino que simplemente puedo tomar una decisión en base a lo que estoy sintiendo. Y en ese momento la decisión fue esa. Respirar profundo y volver a mi centro, porque es básicamente eso. Cuando yo me siento ansioso es porque no estoy a salvo o percibo que no estoy a salvo. En este caso, en conversación ni siquiera es un ataque físico, pero tú quizás te puedes sentir atacado por una frase en Palabra. específico y ya te dejaste de sentir a salvo. Entonces, tiene mucho que ver con volver a un centro de algo que yo sé y que vivo mucho tiempo en eso y vivo practicándolo, pero que la vida en ese momento me hizo así en el hombro y me empezó a molestar y yo tuve que volver a ese centro que ya tengo. Ujú. Entonces creo que una cosa muy, muy importante también previo a todas estas prácticas es también buscar claridad respecto de eh, mis metas y quién soy, en qué vivo, cómo me desenvuelvo, cómo sirvo también a los demás. Eso me da una base súper potente donde poder volver cuando me siento ansioso. Es básicamente recordarme. Para eso también sirven los mantras. Me recuerdo a mí mismo, me encuentro a salvo en mi propio cuerpo.
Entonces eso ya me hace volver a lo que yo realmente sé en lo profundo, de que estoy a salvo y de que no me puede pasar nada así a quien soy más allá de lo físico. Sí, eso igual es re interesante porque le da más un contexto a cualquier práctica que podamos agregar, porque no sé si a ustedes les pasó en algún momento, a mí sí, por eso que la comparto, es que voy viendo una serie de herramientas de diferentes autores, vais investigando, estudiando, eso no es algo a cuestionar. Lo que sí creo que se puede dar un paso atrás y mirar es el contexto en donde estoy metiendo hábitos que quizás se están transformando en también estresores, pues, estresantes, porque decís, chuta, no cumplí con la respi que tenía que cumplir, no comí como debía comer, y te empezáis a poner un montón de trabas porque en realidad lo que estáis buscando es cumplir y no estáis buscando el ser, pues, que vendría a ser como este colchón, pues, porque tú decís, estoy en este camino, y eso ¿cómo lo sabes? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué? ¿Cachai? Entonces, cuando ya eso queda de alguna manera pensado o definido hasta cierto punto, siempre va a haber ahí una brecha de seguir descubriéndolo en el camino. Eh, Quizás va a ser, si no la herramienta más importante de dilucidar antes de decir, para esto voy a respirar mejor o para esto voy a ser más consciente de mi respiración. Ah, mira, por eso es necesario que empiece a comer comida más real. No porque tengo que, ¿cachai? Es como que se puede traducir en la misma práctica, pero como habíamos hablado en un podcast que vamos a subir con una conversa con el Pablito, dos ratones eh, haciendo el mismo movimiento que es la ruedita, a uno lo meten a la fuerza, a otro va cuando quiere a jugar a la ruedita, los dos están haciendo el mismo movimiento, pero uno está muriéndose, estresado, porque está a la fuerza girando la ruedita, y el otro totalmente distinto. Sus hormonas son las del placer, son de diversión, de construcción, siendo que están los dos girando en la ruedita, po, pero uno es obligado y el otro es voluntariamente y disfrutándolo. Entonces, ese punto ahí que nos acaba de compartir el Nico, puede ser quizás el que estáis buscando también, los que nos están escuchando, que tú decís, chuta, si estoy respirando, estoy haciendo todo aparentemente bien. Sin embargo, no dejes de hacerlo, sino que busca esa conversación, esa guía, ese mentor que te pueda ayudar a encontrar un propósito. Ahí está la clave, Seba, porque también a veces uno se siente sobrepasado con que quiero buscar ciertas respuestas y creo que lo tengo que hacer solo. Y esto de la teoría polivagal te indica todo lo contrario, porque yo no paso a un estado vagal ventral solamente para sentirme relajado, sino que para conectar con mi ser, con los demás, con la naturaleza, con el creador, para los que creen que existe uno. Y ese es como el fin y el medio. O sea que también, eh, volviendo a la ansiedad, algunas estrategias para enfrentarla. Compartir también lo que me pasa adentro. Todos lo saben, que es desahogarse. La gente cuando lo hace se siente mucho mejor. Nosotros cuando lo hacemos nos sentimos mucho mejor. Y una más, solamente quiero decir que se observa igual en la naturaleza. Por ejemplo, en los patos o en varios animales, que después de que se pelean, se sacuden. Shake. Entonces, por ejemplo, no sé, uno de los grandes coaches, el que empezó con el coaching a nivel mundial se llama Tony Robbins, muchos lo conocen. Salta un rato en una cama elástica chica que tiene ahí en la oficina para relajarse, pero funciona así porque el cuerpo, en cierto sentido, acumula todas estas emociones y de alguna manera tengo que liberarlas, pero por guardar la compostura, a veces nos perdemos igual de pegarme una respiración gigante si la necesito, Su baile. mover los brazos, Baile. pegarme un baile, lo que sea. ¿Sí? Entonces es Sí. como igual liberarse en ese sentido. Bueno.
¿Qué pensáis tú, Hugo, con respecto a ese punto? Quizá era la alfombra ahí que teníamos que poner al principio. Al ¿No? pri- Antes de entrar a la casa. Eco. No, está buena. Está buena porque creo que he caído en tomar la herramienta como el fin, po. Al menos en mi experiencia de exploración, como que el fin era respiración y en realidad es una Un herramienta medio. para eso, para lo que yo busque, para lo que yo quiera, ¿cachai? No es en fin. O sea, el fin es la práctica, creo. Sí, y también es un tema de un contexto, porque siendo bien honesto, cuando no le diste un sentido a algo que estaba haciendo, por lo general fallaste y dejaste de hacerlo. Cuando tú decís, ya, no como más azúcar porque en el libro dice que, ¿cachai? No está bien comer azúcar. Está bien, pues estáis tomando el beneficio de no comer azúcar, lo estáis tomando igual, pero ¿hasta cuándo vais a poder perseverar si no le dais un sentido? Si no Ujú. empezáis a comprometerte con una alimentación más consciente, como se le pueda llamar, eh, a comer menos procesado, porque te vais dando cuenta, hoy en realidad el fin de esto es una patología que no quiero vivir, entonces ahí le dais un sentido, po. Entonces creo que esto que estamos hablando y que el Nico ahí nos introdujo es que todo este listado de cosas que ya no vamos a poder hablar hoy día son hábitos que en sí mismos son buenísimos. Puedes agarrar beneficio de practicarlos así como con una alta fuerza de voluntad. Sin embargo, si se enmarca en un propósito claro, si se enmarca dentro de metas que pueden ser a un corto, mediano y largo plazo y se transforman en un camino en el cual yo voy transitando, va a cambiar, pues, porque no vaya a estar ganándole el gallito a algo, sino que vaya a estar de nuevo yéndote a un estado más de flow y, ¿por qué no?, muchas veces de play también. Y a quién no le gustaría, o sea, a mí me suena muy bien y las veces que lo he vivido también lo he sentido muy bien. Estoy viviendo la vida que quiero vivir. ¿A quién no le gustaría decir eso, cachai? Tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Estoy más en un vago ventral. Estoy realizando prácticas que están sustentando un estilo de vida. Entonces ya el tema de la ansiedad tampoco se trata, estamos haciendo un podcast para combatir a este enemigo y queremos ganarle la batalla a, sino que es, olvídate un poco de eso y empieza a vivir la vida, pues. ¿Qué piensan de esa idea? Ya vamos cerrando en todo caso. Sí. Pueden ir Sí. dando también sus conclusiones. Esa fue la mía. No verla como enemigo, po. Creo que me tomo de la que dijiste tú, po. No verlo como el enemigo, sino que parte de nuestro propio ser, como parte nuestra y que tenemos que ir navegando de la mejor forma posible y lo mejor de todo es que contamos con todas las herramientas necesarias para ese manejo. Así nuestra maquinaria es perfecta, así que esa como conclusión. Bueno, Nico. No sé si tengo conclusión, pero creo que hemos conversado ahí hartas cosas importantes. eh, y concuerdo mucho con lo que tú decías al final y lo que decía el Hugo. La ansiedad está ahí y por el hecho de estar ahí es real, es parte de nuestra experiencia, está perfecto que esté ahí, algo nos está enseñando también. Y si se toma así la vida igual y si se empieza a enfrentar de esa manera, también es una práctica y puedo vivir desde la aceptación, no desde, ¿cómo se llama? Como lo negativo de la aceptación sería como El rechazo, rendirme, Negación. como... la negación. No, cuando yo acepto, pero con la actitud de estar rendido, no, las cosas son así. Ah, ya. Como, Resignación. esa es resignación, no es aceptación. Yo acepto lo que es y en base a lo que es, tengo decisión igual. Y si soy ahora más consciente de que hay formas de salir de estos estados de ansiedad, tomo mi decisión ahí, pero no reniego de que me siento ansioso. Ujú. Si empiezo a renegar de algo que está ahí, como tú bien decías, y como a resistirlo, a luchar contra eso,
me quedo estancado en lo mismo. Le estoy dando además mente a eso que no quiero experimentar, en vez de decir, no sé, me siento a salvo en mi propio cuerpo. Soy capaz de mirar a las personas en los ojos. Creo unidad. No sé, hay muchas cosas que por lo menos resuenan conmigo y que son parte de mis mantras, pero sé que muchas de ellas igual resuenan con muchos de nosotros, porque somos hechos de lo mismo. Y estamos unidos igual por lo mismo. Creo firmemente de que ese Dios que nos hizo a su imagen nos mete en un entramado, como algunos lo llaman, el mundo es como ver una célula que está lleno de organelos que son interdependientes y aunque queráis irte a vivir solo, en realidad vas a encontrar tu propósito en esta comunidad, en socializar, podéis ser quizás mucho más extrovertido y pensar que eso es ser sociable, en realidad no, podéis ser callado, muy piola y también vais a estar viviendo quizás algún otro tipo de socialización, pero en realidad es algo que nos ha mantenido con vida a lo largo del tiempo. El más fuerte sobrevive también se ve cuestionado por eso, porque muchas veces muchos débiles juntos logran más que un fuerte solo. Y esa cuestión igual es una gran noticia para los que somos limitados, pues, ¿cachai? Para los que somos limitados, para que muchas veces nos cuesta y la tenemos que remar. Entonces, quizás de ahí también sale otra herramienta, pues, que es compartir tus desafíos, trasvasijar, contar lo que estáis viviendo. Esa herramienta ahí de socializar es por excelencia más del parasimpático que del simpático. Oigan, chiquillos, va el capítulo 4 entonces, ¿no? con las otras cosas que tenemos Dale. ahí para compartir. Dale. Buenísimo. Voy. Ha sido un gusto, chiquillos, la conversa. Gusto a mí igual, cuídense. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Abrazo grande a todos. Chao, Chao. chao. Chao.